Es sin duda una de las centurias más apasionantes y determinantes de toda la epopeya humana. El siglo I antes de Cristo. En ese periodo, Roma, la todopoderosa Roma, abandonó sus formas republicanas para asumir la intitulación imperial. Es el siglo de personajes absolutamente esenciales para entender nuestra civilización. Tales fueron los casos de Pompeyo, de Mario, de Sila, Julio César, los triunviratos, las guerras sociales, las convulsiones políticas, las revueltas de esclavos. Los Espartaco asumían la espada para luchar contra el poder opresivo de Roma. La república se expandía por doquier, y las legiones eran, sin duda alguna, la mejor herramienta del Estado romano para esa expansión por el mundo conocido. Los legionarios luchaban en una y otra orilla del Mare Nostrum. E Hispania, sin duda alguna, se convertía en la ansiada perla a conservar por parte de la República. Un tiempo, como digo, fundamental para entender nuestra propia existencia, la de hoy en día. Pero hubo rebeldes ante ese poder. Hubo gentes que se levantaron, que se sublevaron, que dijeron no. Uno de ellos, una afín a la ideología de Mario, a la ideología del llamado Partido Popular. Uno de ellos fue Quinto Sertorio, a mitad entre la realidad y la leyenda. Un auténtico émulo del héroe Viriato, el gran adalid, el gran caudillo de los lusitanos. Quinto Sertorio supo aunar todas las pericias del guerrillero con el entrenamiento exhaustivo del legionario romano. Durante 8 años, curiosamente los mismos que Viriato se batió contra Roma, durante esos 8 años, Hispania fue un auténtico infierno para las legiones romanas. Con escasos efectivos, con muy pocas tropas, Quinto Sertorio, un estratega brillante, brillantísimo, supo poner en jaque a esa máquina bélica romana. Sin duda alguna, de Quinto Sertorio se ha sabido muy poco porque eligió el bando perdedor. Pero bueno será que hoy recordemos sus hazañas, sus aventuras en estos vuestros pasajes de la historia. Quinto Sertorio nació en el seno de una arraigada familia aristocrática romana. Nació hacia 122 a.C. Pocos años más tarde lo haría también en Roma un tal Julio César. Por tanto, estos dos personajes están muy unidos, incluso en las condecoraciones que obtuvieron en la guerra. Y los dos pertenecieron a la misma facción ideológica. Pero Julio César triunfó, mientras que Quinto Sertorio tuvo que ver cómo sus esfuerzos, sus ansias, sus anhelos se hundían en una guerra inhóspita, cruel, tremenda como jamás se había visto. Una guerra por la supervivencia en los lejanos territorios de Hispania. Su segunda patria, su lugar de acogida. Quinto Sertorio, siendo muy joven, se alistó a las legiones del 7 veces cónsul Mario. Y batió armas, recibió su bautismo de espada en los lejanos terrenos de Germania. Allí se curtió como militar luchando contra los cimbrios, contra los poderosos teutones, y obtuvo ya alguna gesta que le alzó, que le aupó en el escalafón militar romano. Por ejemplo, decían de él que era muy hábil en la utilización de disfraces y que vestido como un galo se internó en numerosas ocasiones en los campamentos germánicos para averiguar cosas. Fue un consumado espía al servicio de su jefe, de su líder Mario.
Y tanta influencia recibió de este, la verdad es que Mario era el hombre más carismático de Roma. O sea, ser elegido 7 veces cónsul en Roma era signo de altísima distinción, de gran respeto social. Pues Quinto Sertorio se aupó a la categoría del máximo lugarteniente, del gran aprendiz. Recibió todos los influjos necesarios para alistarse a ese partido de los populares, cuya máxima representación ostentaba Mario. Pero como Mario había otros, el Lépido o el propio Cina. Todos conspiraban por ocupar los cargos relevantes en el Senado romano. Y a decir verdad, en este Senado, pues los conservadores navegaban con mejores vientos. Eran los llamados optimates. Auténticas luchas por el poder en Roma. Auténticas masacres, conspiraciones, conjuras. No pocos vieron correr su sangre por las calles romanas, víctimas de tal o cual treta. Pero de momento, para el flamante oficial Quinto Sertorio, esto le era ajeno. Él soñaba con aventuras, con hazañas, con emular a los grandes militares romanos. Y con ese afán, con esa idea, viajó junto a Mario a Hispania. Hispania había sido el infierno, el pozo negro para las legiones romanas. A Hispania fueron miles de legionarios que allí dejaron sus vidas. Durante 2 siglos las guerras se sucedieron. La resistencia autóctona fue furibunda. Se luchaba por la supervivencia, nada más y nada menos. Y en el siglo I a.C., los lusitanos seguían constituyendo un enojoso obstáculo para la expansión definitiva de Roma por la península ibérica. Aquí nos encontramos con uno de los capítulos que jalonlaron la vida de este héroe, mitad romano, mitad hispano. Nos encontramos en Cástulo, la antigua Linares, en Jaén. Las tropas de Mario se encontraban muy cerca de la localidad, y como era costumbre, pues entraron algunas cohortes en Cástulo para pertrecharse y descansar. En esos protocolos no escritos se decía que los legionarios debían ser alojados en casas particulares. Ocurrió que en aquel tiempo algunas bandas de guerrilleros lusitanos merodeaban la zona. Y estos lusitanos instigaron a los locales para que pasaran a cuchillo a los desprevenidos militares romanos. Y así lo hicieron. La verdad es que fue una mortandad extrema. En esas tropas romanas se encontraba Quinto Sertorio, que a duras penas logró huir del lugar. Escapó de Cástulo con unos escasos supervivientes. En ese momento Mario se encontraba alejado de la zona y por tanto Quinto Sertorio se había convertido en el oficial de máxima graduación que había sobrevivido a la matanza. Con absoluta tenacidad recogió a los supervivientes que habían huido de Cástulo y los anexionó a unas tropas que se encontraban cerca de la localidad. Con esos efectivos, Quinto Sertorio volvió a contraatacar. Inició un ataque sobre Cástulo. Y desde luego hay que decir que la venganza romana fue funesta, terrible. La práctica totalidad de los habitantes de Cástulo murió en la refriega, en la venganza de los romanos. Esta noticia, que había salvaguardado la honra de los romanos, llegó pronto a Roma, y allí el gozoso, el orgulloso Senado concedió la corona cívica a Quinto Sertorio, aquel joven oficial que había demostrado tanto valor, que no había dado la espalda al peligro, muy al contrario, había salvado el honor de Roma. Esa corona cívica la ganaría Julio César poco tiempo más tarde. Por eso digo que estas dos historias de alguna manera están muy unidas. La corona cívica era la máxima distinción militar que un oficial romano, que un soldado romano podía obtener en combate. Por eso Quinto Sertorio gozó rápidamente de una enorme popularidad entre los suyos. Pero como antes mencionábamos,
Roma se veía agitada por las convulsiones internas. Esas guerras sociales devastaban el territorio, provocaban grandes mortandades en ejércitos que tenían que luchar de forma fratricida. Finalmente, aunque muchos quisieron ocupar los máximos cargos del Senado, ya lo hemos contado, Mario, Lépido, Cina, fue Sila, un optimate, el que entró a sangre y fuego en Roma en enero del año 81 a.C. Esta entrada sangrienta de Sila en Roma constituye uno de los capítulos más vergonzosos de toda la historia romana. Fueron muertos muchísimos opositores. Las cabezas rodaron. Los cuchillos encontraron acogida en los cuerpos de los populares. Sila se convirtió en un dictador atroz, en un autócrata sin escrúpulos, capaz de asesinar a cualquiera. 2 años antes de esta toma del poder, de este golpe, de este asalto a Roma, pues Quinto Sertorio vivía feliz como pretor de la provincia Citerior en Hispania. Ya sabéis que por entonces había 2 provincias en la península ibérica, dos provincias romanas. Una era la ulterior, la de allá, y otra la citerior, la de acá. La citerior ocuparía más o menos las demarcaciones del río Ebro, Cataluña, Navarra. Esa sería la citerior, mientras que la ulterior se centraría más en la meseta, en Andalucía, en Levante. Bien, pues Quinto Sertorio era el pretor, la máxima autoridad en esa provincia citerior, y ahí pues gozaba de amplio prestigio. Ya sus epopeyas, sus hazañas le avalaban. Por eso, cuando Sila toma el poder, en ese año 81, Quinto Sertorio ya es un preboste reconocido y tiene pues muchas ínfulas. Piensa que puede llegar muy lejos en su carrera política. Por supuesto, Sila destituye a todos los cargos populares, y uno de ellos es Quinto Sertorio. Julio César, que también pertenece a la facción popular, debe huir a uña de caballo de Roma. La famosa frase de Sila: no había asesinado, no había ejecutado al joven Julio César, que apenas contaba 19 años, pero ya por entonces era muy reconocido, y Sila llegó a decir, claro, cuando sus asesores le decían que perdonase la vida de Julio César, Sila llegó a decir: hay muchos Marios en César. No le faltaría razón al dictador romano. Pero claro, Quinto Sertorio no se doblega y proclama la rebelión ante la situación que acontece en Roma. ¿Realmente tiene tropas para sustentar una rebeldía de esa magnitud? No. Ese es el no rotundo que hay que decir. Quinto Sertorio le movió más el corazón que la mente, pero aún así logró convencer a miles de veteranos legionarios que ya se habían establecido como colonos en Hispania. Estos hombres le siguen a pies juntillas y pronto se recluta una tropa de 9.000 efectivos. 9.000 hombres que se han levantado en armas en la provincia citerior hispana. Sila, por supuesto, no puede soportar una rebelión de estas características y pronto prepara legiones para sojuzgar el ánimo de los sertorianos. Nos encontramos en un momento difícil, muy difícil para Sertorio. Tiene 9.000 hombres, en su mayoría veteranos, curtidos. Esta tropa la divide en dos contingentes, uno que va a defender los pasos pirenaicos y otro que se establece en la desembocadura del río Ebro. Con esa menguada tropa debe resistir la acometida total que van a efectuar sobre ellos los legionarios que llegan desde Roma. Y la verdad es que cuando las dos formaciones entran en contacto, el resultado no puede ser más pésimo para los intereses de Quinto Sertorio. En diferentes batallas dominadas por la sangre, la masacre, la muerte, pues la práctica totalidad de los efectivos sertorianos fallecen, sucumben en los combates, son dispersados, son esparcidos por la península, entran en auténtica y despavorida huida.
El propio Quinto Sertorio debe buscar mejores lares, mejores oportunidades. Y aquí es donde comienza la leyenda, porque también hay que decir, hay que comentar que Quinto Sertorio es un personaje muy ensalzado por los historiadores romanos. En aquel tiempo Sertorio se convirtió en un gran héroe, un héroe popular. El propio Plutarco le tiene entre sus personajes favoritos. En su galería de predilectos se encuentra Sertorio, y esto acaso provocó que se engordara un poquito, que se aumentara un poquito su verdadera historia. Y en este tiempo, desde 81 a.C. hasta un año más tarde, 80 a.C., pues Sertorio busca refugio en los territorios norteafricanos. Allí se comenta también que entró en coalición con los piratas, con los temibles piratas cilicios que tenían bases de aprovisionamiento en la isla de Ibiza. Se cuenta también que viajó a las Islas Afortunadas, donde pretendió levantar un reino. Se supone que participó en la toma de Tingis, la actual Tánger, coaligado con un rey local. Pero lo cierto es que en ese año 80 a.C., tras estas aventuras, los lusitanos le convocaron para ofrecerle el mando de sus tropas. Esto nos habla ya de un personaje muy consolidado, muy acreditado entre las entidades autóctonas de la península ibérica. En ese año, Quinto Sertorio desembarca en la península, en el sur de la península ibérica. Hace recuento de sus hombres. Apenas le rodean 2.600 legionarios y 700 auxiliares mauritanos. A estos se suman 4.000 infantes lusitanos y unos 1.000 jinetes. En total, poco más de 8.000 hombres que se deberían enfrentar al poder absoluto de las legiones romanas. ¿Serían capaces? Por supuesto, Quinto Sertorio no iba a dar la espalda a un problema de esas características. Y como buen estratega, como buen conductor de hombres, como gran comandante militar, analizó detenidamente su delicada situación. Y observó que los lusitanos eran magníficos guerrilleros, poco aptos para la batalla campal, pero muy eficaces en las escabechinas que se producían con determinados combates, pues muy detectados o muy asociados a la noche o a la oportunidad orográfica. Veía en esos lusitanos una posibilidad de resistir, por lo menos resistir hasta que mejorasen los tiempos. Y luego tenía a sus legionarios, a sus veteranos, hombres preparados para luchar, para combatir como auténticas máquinas. Quinto Sertorio ideó un plan. ¿Por qué no unir lo mejor de cada concepto bélico? ¿Por qué no aunar los esfuerzos de unos y otros? Quinto Sertorio planificó a la perfección lo que iba a hacer desde entonces. Creó un híbrido, creó una suerte de unidades mixtas en las que se desenvolvían con, la verdad es que mucha soltura, los guerrilleros lusitanos con los perfectos soldados legionarios, con los romanos. Con estos 8.000 hombres iba a dar batalla al mejor ejército del mundo. Y a fe que lo consiguió. Durante 8 años, esas unidades mixtas se enfrentaron a los legionarios romanos, a las legiones de Roma, con entera brillantez. Por supuesto que Quinto Sertorio sometió a sus hombres a un entrenamiento exhaustivo. Enseñó a los legionarios a ser guerrilleros y a los guerrilleros a combatir como legionarios. Y esto dio magníficos resultados, grandes consecuencias. Los hombres de Quinto Sertorio se movieron a su antojo por toda la península ibérica. Pero frente a ellos, ¿qué iba a opositar Roma? ¿Qué iba a enfrentar Roma? Pues sin duda, a sus mejores generales, a sus mejores hombres. Las campañas de los años 79 y 78 fueron agobiadoras, fueron extenuantes para unos y otros. Sila falleció al fin en 78 a.C. Pero los optimates seguían dominando la situación en Roma. Por eso decidieron enviar a uno de sus mejores oficiales,
al general Metelo. Metelo fue elegido pretor de la Ulterior, de la provincia Ulterior. Desde el sur batiría a los hombres de Sertorio. Esta contienda es muy importante para nuestra historia porque al margen de los combates bélicos, al margen de las batallas, pues el avance de Metelo hacia Lusitania provocó la creación de una ruta muy famosa, la Ruta de la Plata, con toponimia además asociada al lugar. Por ejemplo, Medellín, la ciudad de Medellín, la extremeña ciudad de Medellín, es una ciudad fundada por las tropas de Metelo en aquella campaña. Metelo avanzó con rigurosidad, como si fuera un rodillo. Esa era la forma de guerrear de los romanos, pues incluso sometiendo a las antiguas Lisboa, otras ciudades como la antigua Lagos. Pero Sertorio resistió, incluso se puede decir que provocó algún desastre en las legiones romanas. Por ejemplo, acabó con una legión entera, una legión que se había segregado del grupo principal para recoger trigo. Esto ocurrió en el asedio a Lagos, y acabó con una legión al completo. Tal era la ferocidad, la determinación de los hombres de Quinto Sertorio. Pero claro, llegaban los inviernos y las tropas de uno y otro bando tenían que acuartelarse, tenían que dejar pasar la mala climatología y esperar a la primavera y el verano para seguir combatiendo. Y esto propiciaba que unos y otros se pudiesen rearmar, que pudiesen reclutar, que los romanos recibiesen refuerzo de Roma y Quinto Sertorio reclutara tropas entre los aborígenes. Finalmente, la situación era tan desesperada para los romanos que han declarado ya a Quinto Sertorio hostis publicus, es decir, enemigo público número 1 de Roma. Esto era lo peor que le podía ocurrir a un ser humano en la antigüedad, ser declarado enemigo de Roma. Suponía que Quinto Sertorio sería perseguido hasta su muerte. Se le odiaba, ciertamente se le odiaba, y por eso se decidió llamar a Gneo Pompeyo, uno de los hombres más resueltos de Roma, un hombre con gran fortuna, con poco interés hacia la carrera política y que tenía tropas movilizadas casi de forma y manera constante. En ese tiempo Pompeyo había combatido en el norte de África y los senadores romanos le llamaron, le convocaron para que junto a sus hombres desembarcara en Hispania y que provocara un efecto tenaza sobre Sertorio. Es decir, Metelo actuaría desde la ulterior, mientras que Pompeyo haría lo propio desde la citerior. En total, casi 100.000 hombres. Un ejército impresionante. Pompeyo contaba con 50.000 infantes y 1.500 jinetes, parecido a las tropas que tenía Metelo en el sur. Frente a esto, ¿qué podría hacer Quinto Sertorio? Sí, había recibido un aire fresco de Roma, y esto es que los populares, tras haber sido diezmados en el campo Marcio, pues habían huido unos 20.000 efectivos y unos 1.500 jinetes desde Cerdeña hasta Hispania para unirse a Sertorio. Al frente de ellos se encontraba el general Perpena. Eran los restos del ejército popular. Estos 20.000 hombres, poco más de 20.000 hombres, vinieron muy bien a Sertorio. Sertorio ya había soñado con hacerse merecedor de ocupar el máximo cargo en el Senado romano, ser el hombre más influyente y poderoso de Roma. Esas victorias iniciales le habían insuflado optimismo. Incluso había creado un senado paralelo aquí en Hispania, en Valencia, y también hay que decir que había levantado una escuela de altos estudios en Osca, en la actual Huesca, para instruir a jóvenes, a primogénitos de jefes tribales, en los cargos de magistrados, a fin de crear una especie de consejo provincial o de estado provincial aliado con Roma. Ese era el propósito de Quinto Sertorio, soñaba con ser el hombre más poderoso de Roma. Bueno, lo de Osca, amén de ser considerada la primera universidad española que se creó en Hispania, pues también hay que decir que, ¿por qué no?, era una especie de captura de rehenes amistosos para tener bien cerquita a los aborígenes, a los jefes aborígenes.
Tenemos esta situación grave para Quinto Sertorio. Nos encontramos en los años 76-75 a.C. Pompeyo y Metelo han ideado un plan tenaza para terminar con la belicosidad de Quinto Sertorio. La única posibilidad que tiene Quinto Sertorio es conseguir que los dos ejércitos no lleguen nunca a entrar en conjunción. Y por eso destaca a sus mejores lugartenientes hacia plazas levantinas. Allí, en los márgenes del río Segura, del río Júcar, se establecen los acuartelamientos, las bases sertorianas. Pero era demasiada la fuerza, el poder de Pompeyo y Metelo para que Sertorio pudiese resistir. Y una tras otra las plazas leales, las plazas filosertorianas van cayendo en dificilísimos y crueles asedios. Finalmente, los pompeyanos y los metelanos se unen y Sertorio se ve obligado al repliegue. Personajes como Lurtello, por ejemplo, uno de sus grandes lugartenientes, ha sucumbido en el sur. Metelo avanza ya sin oposición. Pompeyo hace lo propio. Y a Quinto Sertorio lo único que le queda es su gran reducto del norte. Allí tiene todavía algunas plazas leales. Una de ellas, Calagurris. Lo de Calagurris es atroz. El asedio al que es sometida esta plaza, la actual Calahorra, es únicamente comparable a lo sufrido por Numancia un siglo antes. Aún así, 3.000 legionarios de las tropas gubernamentales sucumben en las murallas de Calagurris, muy bien dirigidas esas defensas por Quinto Sertorio. Todavía puede haber alguna posibilidad de pacto, todavía se puede negociar, era muy difícil. Ya os digo que era enemigo público número uno, Quinto Sertorio tarde o temprano iba a morir. Pero vende muy cara su derrota. Su leyenda sigue incrementándose. Finalmente, Pompeyo consigue atacar de forma extrema, de forma contundente, apoyado por sus grandes aliados, los vascones. De hecho, la ciudad de Pamplona se funda en esta campaña, Pompaelo. Es una ciudad que recibe el nombre de Pompeyo, era su mejor base de los Pirineos, una base sustentada por las provisiones que le daban los vascones. Y llega un momento en el que la situación queda estancada. Ante esto, ¿qué hace Roma? Pues uno de sus recursos habituales, poner precio a la cabeza del enemigo, a la cabeza del caudillo guerrero enemigo. En este tiempo, Quinto Sertorio se vuelve hosco, se vuelve realmente arisco, desconfía de todo, sabe que su cabeza tiene precio, sabe que los romanos le quieren muerto. Los aborígenes pues inician una defección, se quieren retirar de la campaña. Para ellos esa guerra ya era absurda, ellos iban a resistir como siempre en sus montañas, en su orografía favorable, pero no sabían de ideología, no sabían de política romana. Y ellos habían detectado ya perfectamente que Sertorio no les llevaría a la victoria. Finalmente Sertorio comete alguna locura, por ejemplo, pasar a cuchillo a esos jóvenes a los que instruía en la Universidad de Osca. Y esto ya desemboca en la histeria colectiva final. Los autóctonos, los aborígenes, se van del escenario, solo queda rodeado por unos cuantos y veteranos seguidores. Quinto Sertorio sabe que su fin está próximo, y este se produce de forma insospechada. Se celebra un banquete en su honor, en Osca, y algunos que supuestamente eran leales le asesinan a traición. Era el año 73 a.C. El problema había sido suprimido. Pompeyo y Metelo se felicitan por su gran victoria y regresan a Roma dispuestos a recibir el triunfo. De hecho, el propio Pompeyo levantó un monumento conmemorativo en los pasos pirenaicos para recordar que no todos se podían sublevar ante el poder inmenso de Roma. Aún quedaron algunos focos de resistencia. El propio general Perpena, general popular, intentó resistir, pero un año más tarde, en 72 a.C., fue barrido del mapa y él muerto. Toda la resistencia popular, todos los leales a Quinto Sertorio habían pasado a mejor vida. Algunas ciudades resistieron, la propia Calagurris en ese segundo asedio, pues superó momentos de agonía para finalmente acabar en una auténtica masacre, donde se llegó al canibalismo,
donde murieron por enfermedad o murieron por las armas. Fue una locura despiadada lo que ocurrió en Calagurris. Pero muchas ciudades que habían jurado, habían establecido la devotio a Sertorio, lucharon como héroes hasta el final, hasta el último del aliento. La historia desesperada del mundo antiguo, la historia de la supervivencia y la historia de un héroe que no llegó a más por haber elegido el bando perdedor. Muy ensalzado por los autores clásicos, el caso de Plutarco, Quinto Sertorio permanece en el imaginario colectivo como aquel héroe rebelde, aquel híbrido, aquel mestizo que supo unir el mundo autóctono, el mundo íbero, el mundo celta, con el mundo romano. Un hombre que incluso llegó a esgrimir argumentos paranormales. A la hora de dirigirse a sus hombres, a sus lusitanos, pues les haría convencer con palabras sencillas, claras, rotundas, y para mayor claridad, pues llegaba a decir que una cierva blanca se le aparecía en sueños para transmitirle el mensaje de los dioses. Esos lusitanos, capaces de morir por un líder, creyeron en él casi hasta el final. Fue sin duda alguna el máximo heredero de un tal Viriato.